Muy buenas tardes para todos. Es un placer y un gran honor nuevamente saludarlos y darles las gracias por atender nuestra invitación. Qué rico volver a, como siempre y todos los jueves, tener la fortuna de que nos acompañen. Mi nombre es Carlos Eduardo Díaz. Tengo el honor y la responsabilidad de ser el gerente general de Zona Segura. Hoy, el anfitrión habitual de este espacio es nuestro invitado. Ya nos irá contando a lo largo de estos minutos la razón de por qué lo hemos invitado, todos sus amigos y colegas reunidos, para darle las gracias por estos 2 décadas de juicio y, y bueno, y de poco pelo también, sí. Son 2 décadas en que, con la gracia de Dios y la generosidad de todos ustedes, hemos visto crecer esta comunidad de conocimiento alrededor de la evangelización en el tema de la gestión de riesgos, de la continuidad de negocios, de la gestión de crisis y de oportunidades. Sin más preámbulo, Carlos, bienvenido a este más que merecido homenaje y nuestro sentimiento de gratitud por entregarnos ese conocimiento escrito e impreso, que sé que ha sido una tarea ardua, pero que también sé que te la has gozado completamente. Total, que bienvenido, bienvenidos todos y la gloria es suya, doctor Vanegas. No, la gloria. No, a ver, muchísimas gracias, Carlos, por haberme presionado, invitado, motivado, todas las palabras para incurrir en prosa y, como dicen los que verdaderamente escriben, en meternos en poner en blanco y negro lo que la vida nos ha regalado a través de todos estos años de vivencias, de conocimientos, de aprendizajes, de experiencias, de compartir con ustedes y con muchas otras personas a lo largo de la vida. Pero esto yo creo que es el culmen de todo un trabajo que hace 20 años, un 17 de junio de 2003, eh, nos propusimos hacer como una microempresa para poder tener una mega vida. En ese entonces teníamos muchas responsabilidades en cargos muy altos en organizaciones y frente a situaciones que nos permitieron graduarnos como administradores de riesgos y seguros y complementando nuestra formación básica de pregrados y posgrados que ya habíamos realizado y la experiencia que ya habíamos desarrollado en muchas organizaciones en el sector público y en el sector privado, en el servicio al servicio de el país y también de otras naciones. Eh, Haber encontrado la ruta de la gestión de riesgos le dio vida a Zona Segura hace 20 años. Hace 20 años, tú recuerdas, nacimos como una revista. Aquí es de pronto como volver a los orígenes, ¿no? Eh, Hacíamos una revista y era una quijotada, una quijotada. Recuerdo que Jorge Iván Vázquez, quien nos acompaña como coach en gestión de riesgos y oportunidades en el en la certificación internacional. En ese entonces me daba clases de diagramación para poder hacer la revista. Hicimos revista entre el año 2003 y el año 2008. Y en el año 2008, Magda, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y en el año 2008, em, estoy feliz de tenerlos a ustedes todos acá. De verdad que me siento súper, súper honrado. En el año 2008 me enfrenté con un colega a quien aprecio muchísimo, que es Samuel Ortiz Coleman, en Seguridad en América, y me convencí que el camino no era hacer revistas, sino
empezar un negocio a través de la transferencia de conocimiento y transformamos esa revista en diplomado en aseguramiento integral del riesgo en el año 2008, tal vez, 2008-2009. Y ahí empezamos toda esta quijotada. Hoy tenemos un número importante de exalumnos en todos nuestros programas de formación. Luego, a partir de que ustedes, quienes muchos de ustedes nos acompañaron como alumnos en ese diplomado y conociendo las normas internacionales, logramos entender el mundo de la seguridad no como un servicio, sino como un componente más de un universo que era superior llamado gestión de riesgos. Empezamos esta tarea de acompañar a las organizaciones a entender qué era esa gestión de riesgos. Y nos decían, Carlos, ¿y eso qué es? Tú mismo, que estabas en otro escritorio en ese entonces, me decías, ¿y eso qué es? ¿Cómo es? ¿Eso con qué se come? Eh, Parecía extraño, exótico, hablar de gestión de riesgos hace 20 años. Hace 18 años también era todavía más exótico. Pero empezamos a consolidar invitando amigos. Recuerdo que la primera que invitamos a nuestra casa fue a Lida Betancourt, para que me quitara el peso de tener que hablar de gestión de procesos, porque yo decía, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia, yo no puedo hablar de todo en este ejercicio de la formación. Y trajimos a Lida y luego empezaron a llegar otros profesionales a nuestra unidad de negocio de formación, a nuestros cursos de ISO 31000, de gestión de riesgos, de verificación operativa, de auditoría basada en riesgos. Y ahí empezaron nuestros clientes a pedirnos que los acompañáramos en mejorar esos indicadores o configurar sus modelos de riesgo. Y ahí nació esa unidad de negocio de consultoría que hoy es muy reconocida no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina. Y finalmente, me acuerdo, un 23 de diciembre, como a las 3:30 de la tarde, un reto que nos pone un banco muy importante cuando nos dice, venga, es muy bonito en Excel, pero ustedes no tienen un software para hacer gestión de riesgos. Estoy hablando de hace 12 años, y hace 12 años nos miramos Juan Manuel Saumet y yo, que estábamos al frente de la compañía, nos miramos con la cara de que somos como buenos amigos que hemos sido siempre, que nos entendemos por señas. eh, Nos pusimos en la tarea de crear el software que hoy es uno de nuestros productos estrella, el ABA RMS. Y desde entonces, formación, consultoría y software han sido eh, el modelo el evangelio que hemos promulgado, el mensaje que le hemos puesto en la frente a muchas personas, y con el mensaje de entender que hacer gestión de riesgos no es una cosa exótica, no es una cosa críptica así de jeroglíficos y de tablas, sino una cosa sencilla, una cosa que la hacemos todos los días, pero que tiene forma, que tiene estructura, que tiene doctrina. Y pienso que ese reto que ustedes me pusieron de escribir esta guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos y oportunidades es el resumen de eso, de poder llegar a poner en blanco y negro, como lo dije al principio, todo eso que hemos aprendido, no desde el mundo de la norma, sino desde el mundo del ejercicio práctico, volverlo simple, volverlo amable, volverlo menos denso, menos alquímico tal vez. Y entonces, en esas palabras que de pronto estoy usando, palabras muy rebuscadas para definir lo que hemos hecho en esta guía lo que hemos hecho es simplificarlo todo sin abandonar el rigor científico, entre comillas, de la gestión de riesgos, sin abandonar las normas y los estándares, sino dándole un camino para cualquier persona que quiera
cuando se enfrenta a una situación de cómo ir construyendo su modelo de riesgos, fórmulas sencillas, básicas, fruto de la experiencia. ¿Por dónde nos metemos? Métase por aquí. ¿Qué es un escenario? Es un escenario, es eso. ¿Qué es una tabla? ¿Cómo hace una matriz? Más que las matrices y más que las normas, lo que hemos desarrollado ahí es mucho corazón, mucho amor por lo que hacemos y un afán infinito porque los que no saben comprendan y los que saben simplifiquen, para que nos hablemos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que nos comprendan los que no saben, que aunque parece un juego de palabras, en realidad es el propósito que tiene la guía de buenas prácticas, es sin abandonar el rigor, que quien no sepa entienda y para los que sepan, sepan que se puede hacer de una manera mucho más sencilla. Es básicamente eso como lo que nos hemos propuesto con esa guía, eh, y hoy ya está hecha, está en físico. No, yo creo que no la alcanza, así sí la alcanzan a ver, está hecha en físico, está hecha en policromía, eh, todas las hojas están en full color, eh, pero más que el ejercicio eh, gráfico que nos acompañó Catalina Lleras y todo su equipo de diseño, eh, Madali, John Freddy Rendón, que nos diseñó la portada, eh, quien nos ayudó en la corrección de estilo, quienes nos ayudaron en la corrección de estilo. Todo es un trabajo, esto no es una obra de Carlos Eduardo Vanegas, es una obra de un equipo inmenso de personas que nos ayudaron en esta quijotada de poder tener una guía de buenas prácticas. Y me quiero concentrar en este tema de las buenas prácticas para terminar esta primera, como este primer reto que me pusiste. Es, cumplimos 20 años y en estos 20 años lo que tenemos es un inmenso agradecimiento por ustedes. Y por eso esta guía inicialmente es una guía que se la vamos a entregar en esta edición de lujo. Se la vamos a enviar a nuestros clientes y a nuestros coequiperos, eh, para que la tengan, la consulten, la usen, la manipulen, la, la debatan, todo lo demás. Inicialmente en Colombia, pues llegará física. A nuestros amigos del extranjero, pues nos tocará mandarla nos tocará mandarla en digital, en primera instancia, pero también quiero contarles que estamos trabajando con Amazon para que lo puedan tener una distribución internacional del texto y puedan disfrutarlo en cualquier latitud del mundo que puedan leer en español. Eso es, Carlos, o sea, Muy bien, Carlos. Pues ese es el motivo, Carlos. esa es la intención del espacio y después de este breve saludo y esta breve reseña histórica, recordarles a todos que el formato de conversatorios para la sostenibilidad empresarial se mantiene. Esto es que qué rico poder escucharlos en el momento en que consideren oportuno. Si hay preguntas para la estrella del día de hoy. Y nada, es conversar alrededor de este evento que hoy es el lanzamiento y el compartir con ustedes la guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos y oportunidades. Reiterarles a todos ese agradecimiento por su confianza, por ayudarnos a construir este sueño a lo largo de 2 décadas y por permitirnos estar en sus hogares, en sus organizaciones, en sus corazones. Eso es básicamente, Carlos. La mano levantada de Jorge Loza. Luis, de Jorge, perdón. Adelante, Jorge.
Muy buenas tardes, Hola, Jorge. felicitaciones, ¿no? Y bueno, con Carlos venimos siempre viendo el panorama de América y del mundo. Entonces, mi pregunta, ya que todavía no he leído la guía, espero leerla pronto, ¿no? Buenas prácticas para este panorama crítico de riesgo continental. Por ahí va mi línea. Y de hecho que tiene muchas vertientes, no solamente la política, la económica, la ambiental, en fin. Por ahí suelto la primera y cuéntame. De eso, mira, Jorge, de hecho, cuando pensamos este ejercicio, dijimos, tenemos que hacer esto tan neutro que cualquier persona que tenga el reto de hacer un modelo de riesgos de cualquier nivel, proyecto, proceso, estrategia de negocio, plan de gobierno, bueno, qué sé yo, encuentra como un camino, como una miga de pan, así como Hansel y Gretel, ¿cierto? Las miguitas para encontrar el camino y no perderse. No pretendemos, ni más faltaría, por eso se llama guía, ni más faltaría hacer un manual de gestión de riesgos, porque aquí está mi amiga Magda López, que mi colega a quien respeto y admiro profundamente, y ella es una dura en el tema de gestión de riesgos de proyectos. Entonces, no vamos a sustituir eso, el barco de Magda o el de mi amiga Isabel Casares, el de mi amiga Isabel Casares, que tiene toda una biblioteca de manuales y de gestión para la gestión de riesgos. No, aquí lo que hicimos fue coger esas buenas prácticas y volverlas una miga de pan fácil de entender para un lego en la materia, ¿cierto? Así que si eh, mañana esa guía tú se la pasas al presidente del Consejo de Ministros y él se la lee, él es capaz de entender que gestión de riesgos no es una cosa tan densa ni tan complicada, pero que tiene aplicación en todas las decisiones, en los planes estratégicos de un territorio o de una situación o de una coyuntura en específico, ¿cierto? O de un proyecto como lo que maneja Magda. Magda tiene la mano levantada. Adelante, Magda. Intervención obligada. Sí, ya. Carlos, No, pero, no, yo no te obligué. no, pero primero es que tengo que participar, tengo que decirte felicitaciones por este aporte. Tengo que decirte gracias por esas palabras amables que siempre tienes hacia mí. Yo considero que sé algo de gestión de riesgos, que recorrí un camino, pero también reconozco que no me las sé todas y aún así considero que tu guía seguro que tiene muchas cosas que me van a servir a mí, entonces desde ya quiero una. Tengo que saber cómo obtenerla. Y por otro lado, Esa pregunta es a la Carlos Díaz. No, tú eres coequipera nuestra, tú tienes un ejemplar por derecho propio. tan bello, gracias. Y por otro lado, decirte que he estado yo en la tarea de escribir mi libro y me pasa eso que tú estás diciendo ahorita, como que uno lo escribe y uno dice, ah, ¿será que esto sí lo pongo o no lo pongo? Eso, mucha gente ya sabe eso mejor no escribirlo. Y eso uno dice, no, es que no estoy escribiendo esto para los que ya saben, sino para los que no saben. Y para los que sí, de pronto hay unos tips y unas cositas que uno ya ha descubierto cómo hacerlas de una manera más fácil para compartirlas. Entonces, espero tener la oportunidad de tener una charla más en privado contigo para no aburrir a todos nuestros participantes de hoy, porque claro que necesito que me referencies a tu corrector de estilo, a tu diseñador de carátula, todas esas cosas son importantes tenerlas para elaborar el propio. Y por supuesto, de verdad felicitarlos por cumplir los 20 años de trabajo donde ustedes se consolidan definitivamente como unos referentes en este tema. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. De manera anecdótica, sí, estoy completamente de acuerdo contigo porque esas características de quererlo hacer todo muy bien nos llevó a que el libro finalmente se publicara 2 años después de lo previsto. Por ese concepto. Es que me falta, es que mire, es que volví a hacerlo, volví a leerlo. No estoy contento, ¿cómo no incluir esto? Bueno,
Y ahí vamos. Pero gracias a Dios hoy es el día. Carlos, No me entendían. No me entendían. Me decían, ¿será que nos está tomando el velo? Yo les decía, pero miren, es que cambió la ISO 31000, acaba de cambiar en el 18. Yo tenía un borrador básico en el 18 y cambiaron la 31000 en el 18. Luego vienen todos los cambios en las normas internacionales de auditoría en el 19. Luego viene el COVID, ¿sí? Luego viene el cambio de la norma de continuidad de negocio. Y no es que el libro hable sobre las normas, porque el libro no es un recuento de las normas, no. Es un camino para poder integrarlas todas en un solo modelo. Eso sí lo van a encontrar ahí. Un camino para poder integrar todo eso que encontramos que es a veces un galimatías, a veces es una torre de Babel, poderla integrar en un modelo que sea fácilmente administrable. Eso sí se los prometo que fue el tono que buscamos en el libro, en la guía, y creo que lo logramos. También el corrector de estilo es muy bueno, pero todo es una construcción. Muchas gracias, Baida, y no, ten por seguro que vas a tener tu ejemplar por derecho propio, ni más faltaría. Carlos, Ya. cuéntanos, por favor, cuáles son esos principios básicos que soportan la guía. Ok, a ver, nosotros empezamos nuestra labor de evangelización. Nosotros empezamos nuestra labor de evangelización en 2003, como ya lo dijimos, y en ese entonces solamente existía la norma australiana y neozelandesa, que había sido traducida, se tradujo en el 2004 al español por el ICONTEC. Era la NTC 5254, y eso era un libro, eran 11 paginitas, me acuerdo. Pero sobre esas 11 páginas nosotros montamos un diplomado y lo articulamos con temas de seguridad física. Lo recuerdo con el Tecnológico de Antioquia, en una institución universitaria que es adscrita a la gobernación de Antioquia, la provincia o el departamento donde nosotros tenemos asiento en Colombia. Y ahí empezamos a traer todo ese tema de gestión de riesgos a todo el tema de integrarlo con los temas de seguridad física. Yo recuerdo a mi gran maestra, por ahí la vi, a una gran maestra, colega, amiga, y no es porque maestra sea mucho mayor que yo, no, pero a quien aprecio enormemente, la quiero con el alma, que es Sonia Andrade. Con Sonia tuvimos una experiencia en 1997, 1998, y ahí teníamos unos visos de integrar el tema de calidad con seguridad, y hablábamos sobre modelos de riesgos y todo. Ahí empezó como ese afán que luego, con mi formación en la Universidad de AFIT, pudimos dibujar ese principio básico al que tú me preguntas, y es, eh, no podemos hablar de gestión de riesgos como un hecho estático. Si los negocios son dinámicos, la medición de los riesgos tiene que ser dinámica. Entonces, es parte de lo que decimos en nuestro libro. La medición de riesgos no puede ser una matriz estática, una cosa de rojo a verde llena de cuadritos que uno presenta para una auditoría. No, tiene que ser una medición de los cambios de estado, poder monitorear esos cambios de estado y cómo evolucionan esos cambios de estado del riesgo, que a veces está muy rojo, pero que vuelve al amarillo, pero vuelve al rojo, pero vuelve al naranja, y a través de la verdadera gestión que cada uno hace. Ese es como el primero de los postulados. El segundo de los postulados es que no podemos hacer gestión de riesgos para zonas privilegiadas. Y cuando lo digo en zonas privilegiadas es que cuando tenemos los riesgos estratégicos que están por encima de la línea de agua del iceberg,
Tenemos debajo de la línea de agua unos riesgos operacionales, unos riesgos operativos que son cualquier cantidad. Y nos hemos dado por el tema de tiempo, de recursos, de talento, de solamente ocuparnos de identificar 120 riesgos en una organización, pero ocuparnos de 25, cuando los otros 95 riesgos están distribuidos y dispersos a lo largo y ancho de las organizaciones y a lo largo y ancho de todos los procesos, a merced de que suceda cualquier cosa. Y nada más evidente que el COVID-19, nada más evidente que los incendios que estamos viendo, estructurales que vemos. Hemos visto muchos muy tristes últimamente en distintas ciudades de República Dominicana, de Perú, en Colombia, que han acabado con empresas completamente. Y sobre esa base entender que no hay riesgos pequeños. Entonces, que tenemos que medir todos los riesgos, que el mayor grado de aseguramiento de mi organización es el equivalente al mayor grado de aseguramiento del más pequeño de mis aliados de negocio. Yo le aprendí al coronel Luis Larrota una frase muy linda. Hasta la fortaleza más grande deja de ser fortaleza cuando una puerta se abre. Y eso, traído al mundo de los riesgos, tiene que ver con que yo no puedo dejar de monitorear ninguno de los controles. Yo no puedo delegar responsabilidades frente a la realidad, frente al contexto y frente a la medición de esos riesgos. Ese es el segundo postulado. El primero, como ya lo dije, es los riesgos son dinámicos, la medición tiene que ser dinámica. El segundo de los postulados es el nivel de riesgo de una organización es directamente proporcional al del más pequeño de mis aliados de negocio, porque ese ratoncito que se entra por la puerta puede acabar mi organización. Entonces, es poder entender que hay un mapa de valor con una cadena de suministro, y toda esa cadena de suministro nos comporta poder monitorear los riesgos, no solamente los que son intramurales, sino los que tienen que ver con mis relaciones con todos mis grupos de interés. Y ese es como el segundo y tercer postulado del libro. El cuarto postulado del libro es que hay que armonizar todas esas normas que tenemos hoy. Tenemos 22.301 para continuidad de negocio, tenemos 27.000 para ciberseguridad, para seguridad de la información, tenemos 37.301 para compliance, tenemos normas NFPA, tenemos normas ANSI, tenemos normas NIP de protección de la infraestructura crítica, tenemos normas NIA internacionales de auditoría, tenemos normas internacionales de información financiera, tenemos normas BASC para seguridad de la cadena de suministro, tenemos responsabilidad social empresarial, tenemos los objetivos de sostenibilidad, los ODS, que nos plantean ese reto tan grande que tenemos en el mundo, que tiene que ver con los riesgos de tener un mundo sostenible y perdurable, garantizar la perdurabilidad de nuestros negocios y la sostenibilidad del ambiente. Entonces, todos esos retos y todas esas normas vienen y se meten en una licuadora y terminan confundiéndonos a todos. El principio básico de la guía es tomar todos esos elementos, volverlos en un lenguaje sencillo y una narrativa, porque el libro casi que es una narrativa, una narración de cómo va uno avanzando y yendo conquistando como pequeñas victorias, primero el contexto, luego la identificación del riesgo, luego el análisis del riesgo, luego la evaluación del riesgo, luego el tratamiento del riesgo, y ir avanzando lentamente hasta poder tener un modelo lo suficientemente equilibrado que nos permita enfrentar los avatares del contexto, que hoy nos comporta muchos retos, y poder entender en tono de control
y en tono de auditoría también cómo la gestión de riesgos contribuye hoy a los modelos de auditoría y cómo la gestión de riesgos hoy contribuye hoy al gobierno corporativo y cómo la gestión de riesgos hoy contribuye a los temas de cumplimiento, transparencia e integridad. Entonces, esos son los principios básicos que soportan la guía. Son coger las normas, agarrar las normas y ponerlas en un lenguaje sencillo. No sé si sea si logre resumir como toda la intención, pero es más o menos el principio Muchas básico. gracias. Muchas gracias. Como le decíamos a algún maestro en EAFIT, que con que usted, doctor, lo entienda, todos estamos salvados. Nuestro amigo Luis Cachay tiene su mano levantada hace rato, debe estar cansado. Adelante, Luis. Muy buena, vale la pena la espera, creo yo. Solamente quiero resaltar el hecho de que hay aniversarios que se celebran y creo que tanto para Zona Segura como para Carlos Eduardo y el otro Carlos Eduardo, Díaz y Venegas, es una excelente fecha para disfrutar de este momento. Y sobre eso quiero destacar la participación de Carlos Eduardo Venegas los jueves, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Yo resumiría esta puesta en escena del texto, del cual ustedes han comentado brevemente la historia y todos los pormenores, como inspirador. También creo que el enfoque que va más allá del cumplimiento regulatorio es el enfoque que necesita nuestra comunidad empresarial en este momento, ¿no? Ya no se trata de cumplir normas para que nuestras organizaciones puedan librarse de alguna multa, sino estamos yendo un poco más allá a sostener la estrategia en un momento en el que el contexto se ha vuelto mucho más volátil que en años anteriores y donde la incertidumbre es ya nuestro modo de vivir y la gestión de riesgos y las buenas prácticas que estás planteando con ese enfoque creo que va a ser una herramienta utilísima. De hecho, pienso que las universidades deberían incorporar esto dentro de sus respectivos programas de gestión en general, los MBAs o incluso en los pregrados al respecto. Por eso los felicito y les agradezco por este contenido que nos permiten tener en este momento un alcance mayor sobre ese contenido. Muchas gracias, Luis. Tú lo dijiste ahorita. Mira, nosotros cuando nos enfrentamos al tema de COVID-19, creo que fue el momento sobre el que yo desde lo personal dije, si no aprovecho ahora que estoy encerrado, literalmente encerrado y confinado, para darle un cuerpo básico a esto, eh, mm, me va a costar mucho trabajo volver a tener una oportunidad de estas. Y entonces aquí viene la parte bonita y es, también entendí que, y entendimos en la organización que el tema de los riesgos y esa frase que es muy manida, pero que pocas personas se han aventurado a hacer, teorizar sobre el tema. Nosotros estamos montados sobre el riesgo, pero nadie nos dice cómo dimensionar las oportunidades. Y ese fue otro reto que nos pusimos en el libro. Y es, bueno, después de haber visto toda la literatura, es muy pretencioso decir que toda, pero mucha literatura en español, en inglés, en alemán, en francés, de, que hablaba sobre oportunidades, descubrimos que el tema de oportunidades es un tema en donde la teorización es bien precaria y que solamente von Weiser en 1814, imagínense, empezó a hablar en economía del tema de coste de oportunidad y ahí murió el tema. El tema murió en temas de costo, pero no de cómo dimensionar las oportunidades. Existen
muchos libros que se han hecho alrededor de oportunidades de negocio, pero la oportunidad como tal, como la antítesis del riesgo, como ese constructo hipotético que es el riesgo, que parece una hipótesis, pero que cuando se materializa trae muchas pérdidas, esa construcción mental que se llama oportunidad, también hay que mencionarla para que nos traiga beneficios. Y ese es, yo creo que uno de los mayores aportes dentro de la estructura de la guía de buenas prácticas, y es que le entregamos no algo tallado en piedra, todo lo contrario, para que lo debatamos, lo subamos, lo bajamos, le tiremos tomates, lo estructuremos, lo mejoremos, que se llama gestión de oportunidades. Y hay todo un capítulo, el 6º capítulo del libro, que habla sobre eso, gestión de oportunidades. Entonces, muchas gracias, Luis, por tus palabras. Aquí lo que estamos haciendo es sobre el tono, trabajar esto como una guía. Ya lo dije, no pretendemos sustituir las consideraciones operativas ni las procedimentales relacionadas con respecto a la gestión de riesgo. Lo que entregamos hoy es una compilación estructurada de buenas prácticas que resumen no el qué, sino el cómo de los requisitos de las normas conocidas sobre riesgos, para facilitar las tareas de la recolección y la clasificación de esa información que yo necesito para desarrollar mi modelo de riesgos. De paso, también, y para terminar de darle la palabra a Carlos, de paso también tiene un contexto, y es que casi que la guía de buenas prácticas es entender cómo yo puedo llevar ese modelo, levantar la información, estructurar la información y levantar la información y consolidarla para luego sistematizarla en un software. Y casi que es nuestro manual doctrinal de la gestión de riesgos que podemos ayudarle a construir a nuestros clientes a través de nuestras herramientas de software, que no solamente pues ABA RMS, sino pues otras herramientas que también tenemos para eso. Entonces, el libro está redactado, como ya lo dije al principio, como una guía referencial y no una norma, pero sí algo para que la gente encuentre un camino fácil en medio de todo esto tan complicado. Perfecto, Luis, muchas Genial. gracias. Muchas gracias. De verdad que valoramos muchísimo tu compañía jueves a jueves y estos conceptos que también nos ayudan a seguir adelante. Carlos, has hablado bastante de lo que siempre hemos buscado y es hacer sencillo este ejercicio de la gestión de riesgos, de la comunicación, de ese cómo hacerlo. El qué hacerlo, importantísimo, pero poder aventurarnos a comunicarle a las partes interesadas el cómo hacerlo, fabuloso. Ahondando un poquito más en el tono, cómo Sí, está escrito, cómo está redactada esta guía de buenas prácticas. bueno, a ver, con el camino que les estaba diciendo ahora cuando nos habló Luis, eh, miren, cuando uno se enfrenta a un papel blanco y tiene que vaciar todo lo que ha visto, todo lo que ha leído, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha trabajado con los clientes, con los colegas, lo que ha escuchado en los congresos, uno puede tener un salpicón en la cabeza que pues, a veces ustedes en los ejercicios que hacemos dentro de la compañía, ustedes abren los ojos, echan los ojos para arriba como, ay Dios, ya nos va a empezar a decir que la norma no sé qué, que no sé cuánto. Eh, yo entendí hace muchos años, a partir de una situación personal,
muy dolorosa, pero que también me enseñó muchísimo de cosas en la vida, fue mi padre. Mi padre era un maestro eh, que hacía sencilla la biología, hacía sencilla la química, y que aunque sus alumnos muchas veces no lo entendían, porque a nadie le gusta, a no todo el mundo le gusta la química, a no todo el mundo le gusta la biología, la forma en cómo él entregaba su conocimiento era un conocimiento estructurado que era muy fácil de comprender. Eso me inspiró, me inspiró mi padre. Mi padre pudo haber escrito todos los libros de química del mundo porque sabía muchísimo, sabía de muchísimas cosas, eh, pero pienso que lo que me motivó es que a partir de su muerte, yo me hice una pregunta personal que después la traje a mi vida y la convertí en un motor. Es, ¿cuál es mi propósito de vida? Y entonces, a través de encontrarme con personas que yo conocí siendo vigilantes y ahora son directores de seguridad, siendo jefes de operaciones y ahora son gerentes de compañías, eh, que estuvieron al lado mío, que yo traté de enseñarle algunas cositas básicas de lo que yo también había aprendido, entendí que mi propósito de vida es aprender para enseñar y que la mejor manera de aprender para enseñar no es solamente conversatorios. Eso es lo último que hemos hecho. Era escribir un libro que tuviese ese tono del legado, el tono de decir, esto es lo que he vivido, esto es lo que he aprendido, esto es, no es una cosa, pues, insisto, tallada en piedra, pero lo que hay ahí, todo es verdad. No es mi verdad, es la verdad que todos hemos construido. La verdad de decir en una frase eh, eso que acabo de expresar, que si los riesgos son dinámicos, si las empresas son dinámicas y los negocios son dinámicos, la medición del riesgo tiene que ser dinámica, no puede ser estática. Eso nadie lo puede controvertir. Eh, Nadie puede controvertir hoy que estamos enfrentados a una incertidumbre que está generada a partir de las pulsiones del contexto. Eso es incontrovertible. Es incontrovertible saber que para poder tener claridad sobre cómo los riesgos contribuyen a la estrategia del negocio, la mejor manera de hacerlo es mirar qué tan eficientes son los controles, qué tanto aporta los controles a que el riesgo no se manifieste y las pérdidas se controlen. Eso también es incontrovertible en cualquier escenario, en un proceso, en un proyecto, en una empresa. Entonces, cuando tú me preguntas por el tono, yo no creo que el libro, la guía sea una guía de dogmas, pero sí de verdades. Y de verdades construidas a partir de todo lo que hemos visto y leído y vivido con todos nuestros clientes en estos 20 años. Y, y es la materialización de eso que algún día me pregunté como persona. ¿Yo para qué soy bueno? Aprender para enseñar. Ese es el propósito de vida. Y eso me mueve todos los días, tú lo sabes. A veces me paso tratando de enseñar de todo. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que me preguntan la hora y yo les empiezo a decir los relojes de Stonehenge en Gran Bretaña, cómo sirvieron de observatorio astronómico y demás. Yo sé que a veces me pierdo en las historias y en las definiciones y en los orígenes, pero estoy convencido que si no tenemos claridad sobre la historia, muchas veces nos perdemos en el futuro. Y hacer gestión de riesgos es
avisorar el futuro. Entonces, por eso, tú me lo preguntas, el tono está hecho en forma de narración. De la narración de una tercera persona diciendo, vea, haga esto. A usted le va mejor si tiene una matriz de riesgo inherente, hace un inventario de controles, evalúa la eficacia de sus controles y sobre la eficacia de sus controles evalúa su riesgo residual. Pero no se quede con el residual. Mire cómo puede proyectar su riesgo a una fecha determinada. Y no se quede con esa proyección que es un sueño. Monitoree los cambios de estado a lo largo del tiempo. Eso es solo un ejemplo de muchas cosas que van a encontrar seguramente en la guía que están inspiradas en verdades. Y entonces, cuando lo lean y lo tengan en sus manos, fuera de lo estéticamente bonito que nos ayudó Catalina Lleras, a quien le mando un abrazo enorme y una gratitud eterna por esta complicidad, y a John Freddy por esa portada tan bonita que nos hizo. Los impresores que lograron producto súper pulcro. Es toda esa historia junta. Y el agradecimiento al creador y a todos los que ya no están con nosotros por habernos enseñado y dado la vida, pero habernos enseñado que este es el propósito. Es eso, Carlos, muy desde el alma, pero también muy desde el conocimiento. Qué bonito, Carlos, qué bonito escucharte y también muchísimas gracias por enseñarnos a entenderte. Como bien lo decías, a veces no es fácil, pero con esa devoción y con esa pasión con que tú lo haces, te entendemos y te perdonamos. Gracias, gracias. Quiero Yo también sé que a veces padece mucho, pero darle las gracias a todos. Hay muchas personas conectadas, más de 50, entre ellas personas de nuestro equipo de trabajo que han ayudado a pegar ladrillo tras ladrillo a lo largo de estas 2 décadas. Gianluca Siders, a Margie Zavala, a Jonathan Pérez, que está desde los comienzos de esta aventura. Y claro, también está Juan, conectada la cabeza más brillante de nuestra organización, a quien quiero invitar también a que, como otro de los mosqueteros vinculados a esta aventura, aprovechemos para agradecerle y que Carlos nos escuche un poquito, que tenga la paciencia hoy, porque normalmente ustedes decía un todos cliente, recuerdan una frase célebre de Carlos en los conversatorios, que él siempre insiste en que no hablen conmigo, yo no hablo, hablen entre ustedes. Entonces hoy es el día. Juan Manuel, bienvenido. Nada, felicitar a Carlos, que yo sé el empeño y el corazón que le ha puesto a la aventura de escribir un libro. Había sido un sueño que venía aplazando por múltiples circunstancias, sobre todo de temas de trabajo, a veces de temas de salud. Entonces yo sé que esto es un logro muy grande. Esto es un logro muy grande que nos va a servir a todos muchísimo. Estoy seguro que le vamos a sacar el mayor jugo. Y nada, aunque conversamos permanentemente, este es un escenario ideal y un escenario muy bonito para felicitarte de nuevo, darte las gracias por todo el conocimiento que has transmitido hacia nosotros. Hay en lo poco que hemos, y poco y mucho que hemos logrado aprender de la experiencia, pues lo hemos logrado transmitir a muchas organizaciones que hoy confían en nosotros. Y eso es resultado de toda esa transferencia de conocimiento que hemos logrado tener en estos 20 años. Tenemos el privilegio de acompañar a unas organizaciones importantes en temas de consultoría, en donde básicamente lo que hacemos es aplicar lo que Carlos acaba de plasmar en ese libro. Entonces, los invito a todos a leerlo y estoy seguro que de ahí van a salir grandes enseñanzas. Muchísimas gracias, Carlos. Y de verdad que sé que esto es ya como ponerle la cereza a un postre muy bonito que se venía construyendo, y que todo le vamos a sacar aquí el máximo provecho. muchas gracias, Juancho.
Juan, doy testimonio, Juan se le acabó de caer el pelo porque yo siempre llegaba con una idea y él cogía y decía, ¡vale! Y él se quedó sin pelo. Cada vez que yo le decía, Juan, pongámosle esto, ¡Vanegas! Y ya, él se quedó sin pelo por culpa mía. Perdóname, Juan, por esto. No, y hay un tema bien interesante y es que muchas cosas que a veces conversábamos y decíamos, bueno, sí, eso suena pues bonito cuando lo escribíamos en un tablero grandísimo que teníamos en la oficina y ahí escribía Vanegas todas sus ideas y había que, primero como teníamos el equipo de desarrollo, muchas de esas ideas estaban plasmadas en un software, había que hacer un proceso de traducción de esas grandes ideas que quedaban plasmadas ahí para que fueran aplicables en la herramienta tecnológica. Eso, digamos que hoy lo recordamos con risa y todo, pero Bueno, finalmente nos vimos enfrentados a grandes retos porque sabíamos cuál era el deber ser, sabíamos qué era lo que queríamos hacer y encontrar el cómo muchas veces nos llevó a debates, a replantear, a compartir la información con otros colegas que llegaban y nos decían, ustedes están locos, eso no es así, o otros que nos decían, ese es el camino. Pero todo este proceso de estos 20 años ha sido un proceso de gran crecimiento personal, profesional, corporativo, porque la empresa también está apoyada sobre lo que Carlos acaba de escribir. Entonces, nada, Carlos, un gran abrazo y más allá del colegaje y todo, hay una amistad de por medio que se ha venido construyendo en todos estos años y yo creo que el libro también es una muestra de todo eso. sí, Juan. Yo también quiero aprovechar este espacio, este pedacito, para decir que eh, obviamente el libro tiene una página especial que tiene cualquier libro técnico que se respete y es una bibliografía. Yo escribí, pero esta es la suma de muchas cosas y yo tengo aquí a dos personas entre los invitados que indiscutiblemente también me marcaron un camino para hacer lo que hice. Y lo que hicimos es Hugo Armando Guzmán e Isabel Casares. Hugo escribió un libro que se llama La Revolución de los Riesgos. Está en Amazon. E Isabel ha escrito muchos libros en temas de... No quise, ni más faltaría aproximarme a lo que ellos hicieron, porque el tono, volvemos a la pregunta que me hacías, Carlos, este tono es de cómo, y este tono es más de contar la experiencia, más que de la academia que doctores tienen la Santa Madre Iglesia, y lo reconocemos en personas tan estructuradas como Hugo Guzmán y como Isabel Casares. Entonces, también están en la bibliografía del libro, están mencionados, desde luego, y también en el cuerpo del libro hay alguna alusión a, a eso que pudimos reconocer y traer como una buena práctica, y que también la incluimos dentro de nuestro libro. Entonces, quiero dar ese como público reconocimiento también a esa lectura deliciosa de los libros de Isabel y de Hugo. Infinitas gracias de verdad a todos. También hay unas personas aquí conectadas muy especiales que merecen también nuestro reconocimiento y nuestra gratitud perenne. La señora Nubia, la progenitora de este prohombre, gracias por permitirnos disfrutar de uno de sus hijos. A su señor padre también, que está en la gloria y que, como referenciabas ahora, Carlos, es una inspiración tuya, tu inspirador. A tu hermano, que también nos acompaña en los conversatorios.
Y a Mi tu hermana también sobrina, está. y a tu hermana y a tu sobrina Salomé. Muchas Por ahí. gracias porque ellos han tenido la fortuna de tenerte más años que nosotros o de soportarte más que nosotros. Bueno, la elección es clara. A ella les Volviendo. tocó por familia. Carlos, ¿cuál es la estructura del libro de la guía de las buenas prácticas? Bien, esa es una buena pregunta, Carlos. Para que acabemos la sociedad del mutuo elogio, porque aquí ya me tiene esto como preocupado. Bueno, el libro está dividido en 6 capítulos. Esos 6 capítulos son, el primero tiene que ver con todo el planteamiento de dónde nace el riesgo y hay una teorización que está soportada en autores internacionales, en estudiosos de la economía y del comportamiento de Harvard, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Leuven en Bélgica, que recuerde aquí rápidamente, eh, sobre una teoría básica que nosotros ponemos ahí, que para nosotros es verdad, y es que el riesgo nace no en la incertidumbre, sino en la imprevisión. Y hay todo un desarrollo de por qué el riesgo nace en la imprevisión. Hablamos en ese capítulo sobre cómo la retrospectiva, la mente reptiliana, el conocimiento, la experiencia, eh, y ha construido una idea sobre qué es el riesgo y cómo esa mente o ese pensamiento retrospectivo se materializa en la capacidad de hacer prospectiva de riesgos a través de la perspectiva de la realidad. Un poco un juego de palabras, retrospectiva, perspectiva y prospectiva, para definir el antes, el durante y el después, que después se utiliza en temas de continuidad de negocio y de Recovery Discovery Plan. Ese primer capítulo es un capítulo un poquitito cargado de citas y de referencias a estudios, pero que en un lenguaje muy sencillo recoge esa frase: el riesgo nace en la imprevisión. El segundo capítulo se llama prever el riesgo. ¿Por qué? Entonces, como la forma de equilibrar eso en la incertidumbre es que si el riesgo nace en la imprevisión, pues la mejor manera de que la imprevisión no nos coja, no nos agarre, es prever el riesgo, darle carácter de previsibilidad al riesgo. Y que esa previsibilidad que tiene en el mundo de los seguros un tema del imprevisto, ¿sí? No nos agarre con todos los riesgos, sino con algunos en específico. Entonces, el primer capítulo habla sobre, como ya les dije, la doctrina de el riesgo nace en la imprevisión. El segundo capítulo habla sobre cómo prever el riesgo, para luego llegar al tercer capítulo, que es dimensionar el riesgo. ¿Y qué es dimensionar el riesgo? Miren el tono de la palabra: dimensionar, no evaluarlo. Porque el problema de la evaluación, así como en la educación, la evaluación sirve para ver si el alumno va adquiriendo las actitudes o las aptitudes o los conocimientos necesarios para avanzar en su ciclo de educación. La evaluación del riesgo es simplemente un método, nos circunscribimos solo a los métodos de evaluación. No quisimos hacer eso en la guía, y eso fue una de las cosas que más nos demoramos en el libro, fue darle ese tono de dimensionar el riesgo, porque es la dimensión, el tamaño del riesgo,
entendido no en función del tiempo y de las consecuencias, que es el mayor reto que tiene un gestor de riesgo, dimensionar el riesgo. Luego de ese tercer capítulo en donde planteamos nuestra teoría sobre el riesgo proyectado y el riesgo real, más allá de la matriz del riesgo residual, ahí planteamos toda esa teoría y les contamos cuál es esa forma de llevar esas 4 matrices para ver los cambios de estado y las versiones, para poder entender el versionamiento del riesgo. Nos lleva luego a el escenario de cómo hacer los tratamientos del riesgo. Pero entonces ya no, en el cuarto capítulo no nos circunscribimos a, a prevenir, proteger, retener, a asumir y transferir como las 5 grandes métodos de tratamiento que propone la norma, sino que también hablamos de otras cosas que son también formas de tratamiento del riesgo. Pero ahí, aparte, viene un nuevo planteamiento, y es el tema de que en el mundo de la auditoría y el control se habla sobre aseguramiento del riesgo muy desde la materialidad y el tema del impacto en los estados financieros. Pero nosotros quisimos darle otro tono a la palabra aseguramiento del riesgo. Y es que el aseguramiento integral del riesgo pasa por temas que tenemos hoy acompañado en Zona Segura de profesionales de muy alta calidad, temas de gobierno corporativo, y ahí tenemos a nuestro amigo eh, Camilo Andrés Carvajal, y entonces ahí hablamos sobre aseguramiento todo el tema de transparencia, ética, todo el tema de compliance, todo el tema de gobierno corporativo. Y entonces, pues obviamente no agotamos el tema, pero sí lo mencionamos como la primera estructura de aseguramiento que tiene, como la primera línea que debería tener el aseguramiento integral del riesgo. Todos los temas de lo normativo legal y lo normativo por adhesión. Luego hablamos sobre, en ese aseguramiento integral del riesgo, hablamos sobre lo que hoy nos preocupa a muchos en el mundo, la sostenibilidad y todo el tema ambiental y todo el tema de cómo llegamos a entender el aseguramiento del entorno y el ambiente. Entendiendo que si nosotros hacemos una evaluación del entorno para hacer análisis de riesgos, pues es el entorno el que nos determina el riesgo. Entonces deberíamos hacer aseguramiento del entorno y el ambiente. También hablamos en ese aseguramiento integral del aseguramiento de la infraestructura, que dentro de eso tenemos los temas de seguridad física. Hablamos del aseguramiento financiero, que dentro de eso tenemos todos los temas de seguros y de transferencia financiera del riesgo. Hablamos de aseguramiento de las personas y entonces hacemos referencia a todos, obviamente sin agotarlo, insisto, los temas de protección de la integridad personal y de la seguridad y la salud en el trabajo. Hablamos de también en ese aseguramiento integral del riesgo, pues cómo hacer gestión de crisis, cómo hacer gestión para la continuidad de negocio y la gestión de eventos operativos. Todo eso de tratar el riesgo y el aseguramiento integral del riesgo nos lleva a que si ese es el conjunto de los controles para el riesgo, ¿qué tenemos después? Pues cómo eso lo llevamos a un modelo de riesgos en donde, basados en un modelo de verificación operativa, que en muchas empresas la llaman supervisión, nosotros preferimos llamarlo verificación operativa, sirve de insumo y de información para poder hacer auditoría basada en riesgos. Un modelo que hoy se hace en todas las superintendencias y en todos los reguladores de lo financiero, y de otros reguladores de otras actividades en el mundo, para poder fiscalizar y para poder ver cómo las empresas están gestionando adecuadamente esos riesgos.
en sus organizaciones. Entonces, el tema de la verificación operativa nos permite entender los hallazgos, entender las observaciones, entender las desviaciones de la conformidad en la gestión para poder asumir que las acciones correctivas y las acciones de mejora no son no son similares ni son sustitutivas de otra tema que viene a ser el sexto capítulo, y es el de gestión de oportunidades. En ese capítulo nos centramos y nos gastamos un buen número de páginas para proponerles a ustedes una metodología para, así como dimensionamos el riesgo, podamos dimensionar las oportunidades. Entonces, en ese modelo de incertidumbre que hoy tenemos, que todo el mundo nos hace la misma pregunta, todos los días nos llaman, todos los días nos escriben por WhatsApp, por todas partes, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué piensan? Dame una opinión. Yo les digo, mírenlo como una oportunidad. La ralentización de la economía, eh, la, la, todo este modelo económico que Hernán Avendaño nos acompaña a entender, nuestro amigo que es director de investigaciones económicas de FASECOLDA, que nos ayuda a entender el entorno económico. Hoy tenemos una oportunidad a partir de esos modelos de crisis que parecen ser crisis, pero que tenemos que llevarlo efectivamente a poder entender el mundo y todas estas realidades de contexto como una oportunidad para poder no caer en la incertidumbre y en el caos. Entonces, Carlos, esos son, me extendí demasiado, pero esos son los 6 capítulos que tiene el libro, eso es lo que van a encontrar en el contenido. Vuelvo y les digo, yo estaría feliz que alguno de ustedes, cuando se tome el tiempo de leerlo y de maciarlo, me diga, me opine y sienta conmigo, debatamos temas sobre lo que hay en ese texto, porque eso me enriquece a mí como persona, a nosotros como organización y a nuestros clientes por ley transitiva. Entonces, eso es básicamente la estructura del libro, Carlos. Perfecto, muchísimas gracias a todos quienes nos escriben en el chat, dejándonos allí las felicitaciones, el reconocimiento, la invitación a seguir adelante. Muchas gracias de verdad, porque esto es de todos y lo hemos construido entre todos. Agradecerles que diligencien, por favor, el formulario que nos ha copiado Gianluca para tener los datos de asistencia. Tenemos una rifa. Entonces la hacemos con ese formulario. O sea, llenen esos datos, que estos van a caer en una lista, y en esa lista escogemos, no sé, tú dime cuántos y hacemos una rifa Es que el autor eres tú, yo no me puedo meter a limitar tu expresión. No, pues rifemos 3, ¿ok? Sí, Rifemos 3 3. está bien. Claro que sí. Rifemos 3. Entenderán que a los que amigos que están de otros países se los enviamos vía digital, pero a los que están en Colombia pues se los vamos a enviar en físico. Y si a alguno pues tenemos la oportunidad de visitarlos en otros países durante el 2023, pues les llevamos el libro en físico. Entonces, por favor, llenen ese formulario que les puso a Ana les puso Gianluca. Lucas, y ahí hacemos la rifa. Carlos. Vale, ya se va agotando el tiempo. Yo nunca, confieso, nunca te había visto hablar tanto y de seguido. No en 20 años.
Carlos, ¿qué novedades trae la guía? Sé que han sido muchos ensayos, se han hecho intentos, pero hoy que se publica oficialmente, ¿qué novedades trae? Voy a resumir lo que ya de pronto he mencionado en el transcurso de esta presentación. Las normas, la 14.000 de ambiental, la 45.000, la ISO 45.000 de seguridad y salud en el trabajo, la 9.001 de calidad, la 28.000 de seguridad de la cadena de suministro, para nombrar algunas, la 37.301 de compliance, para solo nombrar algunas, tienen con la estructura de alto nivel que es común, le pide a la gente, le sugiere a la gente que, pero más que sugerir y pedir es casi que un ejercicio tan lógico y tan obvio, pero que es tan obvio que a veces la gente se le olvida. Y es cómo construir un contexto. Entonces, la norma dice que hay que hacer un análisis de contexto, pero nadie le dice a uno cómo hacer un análisis de contexto. Y entonces, a veces utilizamos matrices como la DOFA, ¿cierto? La de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. O a veces utilizamos el PESTEL, ¿cierto? La política económica, social, tecnológica, ambiental, legal. Pero yo creo que en ese primer capítulo que dice el riesgo nace en la imprevisión, y luego en prever el riesgo, entre esos dos capítulos van a encontrar una ruta para construir un contexto de riesgos. Y yo creo que ese es el primer aporte. Una ruta para construir un contexto de riesgos. El segundo aporte que nos propusimos a la hora de hacer la guía fue entregar la doctrina. Recuerden que el ciclo de gestión de riesgos tiene comunicación y consulta, que es por donde entran los riesgos, ¿cierto? O sea, cómo me comunico yo con los grupos de interés para poder saber cuáles son los riesgos de todos. Comunicación y cómo consulto con ellos para saber cómo los tratan y todo lo demás. Esa es como la entrada. Luego yo hago identificación, análisis, evaluación, diseño de tratamientos y ahí empiezo a hacer reportes e informes para luego hacer monitoreo y seguimiento. Ese es más o menos, palabras más, palabras menos, y lo trae la trae el libro, el ciclo de riesgos. Pero más allá del ciclo de riesgos, que ya están en muchas gráficas y las pueden encontrar en Google, aquí lo que hay es una doctrina del monitoreo de cambios de estado del riesgo. ¿Y cómo me puedo ir entre ese riesgo inherente a los controles, de los controles al riesgo proyectado, al riesgo residual? Nosotros lo llamamos controlado. Del riesgo controlado al riesgo real, o sea, el que me sucede hoy a mí, aquí en el día. O sea, hoy, 26 de enero del 2023. Y el que yo quisiera tener el 31 de diciembre cuando cierre mi ciclo contable o mi ciclo anual. Esa doctrina del monitoreo de cambios de estado del riesgo está en el libro. Segundo tema. El tercer tema es una sugerencia de cuáles serían las variables para calificar la eficiencia de los controles. No para ir en contravía de lo que las Big Four, St. John, PricewaterhouseCoopers, KPMG o Deloitte, para nombrar algunas, pues las grandes, plantean, sino que esas variables son muy cercanas al riesgo y menos al control. En cambio, las variables que tienen ellos son muy adheridas al control más que al riesgo. Nosotros sugerimos un método de calificación de eficiencia o unas variables para calificación de eficiencia muy adheridas al riesgo, muy desde la vertiente del riesgo. Entonces, ahí hay un tercer, yo creo que gran aporte en la guía. Esto está en el
cuarto capítulo, que es verificación operativa y auditoría de riesgo. Creo que alguien está, eh, Carlos, por ahí en el chat, dice que no permite la descarga. Y el cuarto aporte es, como ya les dije, la metodología para la gestión de oportunidades. Miren, yo se los digo con toda la humildad, pero también con toda la energía del mundo. Metodología para la gestión de oportunidades es Made in Zona Segura. Y lo hicimos para que, si ustedes lo van a utilizar, por favor, en realidad lo que hicimos fue coger la matriz de Canvas de negocio de Osterwalder y llevarla a una ruta de gestión de oportunidades. Pero la modelación de esa gestión de oportunidades, la graficación, la matriz, las escalas de valoración y todo son una propuesta de zona segura. O les digo, eso no está tallado en piedra. Pero si los invitamos a que la usen y que se refieran a ella como que fue hecha por nosotros. La podemos debatir todas las veces que quieran. Créanme que hemos hecho un ejercicio de validación de toda esa propuesta metodológica con decenas, por no decir que casi un centenar de profesionales en diferentes partes del mundo para poder atrevernos a hacer una teorización sobre la gestión de oportunidades. Entonces yo creo que el mayor valor que hay ahí en ese libro está en esa metodología para la gestión de oportunidades. Le dedicamos muchas hojas a dar las 10 variables para la gestión de oportunidades y de hecho hay varios conversatorios en el blog de Zona Segura que hemos presentado la metodología en forma muy somera, pero aquí ya tiene toda la profundidad. Y finalmente, yo creo que la novedad, la mejor de todas las novedades, es que cada capítulo tiene al final unos recuadritos en azul que se llama buena práctica. Entonces, cada vez que termina un tema, que hay un tratamiento, muy en la medida, Carlos, en que ustedes siempre me han dicho, Carlos, pero ya, esa es la historia. Ahora, en 4 letras lo que dijiste. Entonces, con esa motivación, por eso se llama Guía de Buenas Prácticas, porque si usted se lee solo los cuadritos azules, ya leyó el libro. Muy bien, muy Pero no le bien, muy cuenten a bien. todo el mundo, no le cuenten a todo el mundo eso, porque después no se leen el libro. Ahí están los consejitos. Y esa es como la estructura. Estoy muy feliz, créanme, estoy inmensamente feliz. No, yo hace muchos años en mi vida no tenía una felicidad tan grande. Esto es como tener un hijo. Esto es como ver un sueño realizado. Y esto es gracias a todos ustedes que han sido generosos conmigo en el tiempo, generosos conmigo en el cariño, generosos conmigo en las conversaciones y que me ha permitido también contarles cositas. Yo tengo por ahí a un alumno que quiero muchísimo, que es Alejandro Londoño, que tuve la oportunidad de ser casi que su coach, porque era, era, éramos él, alumno, y yo casi en sesiones individuales durante un semestre completo, hablando sobre riesgos, él como una esponjita aprendiendo y yo tratando de hacer mi mejor ejercicio para poder entregarle lo que sabía. Y, y eso también, ese proceso que viví de tutoría con él, me permitió también entender que tenía que hacer un libro y es parte de los motivadores. Y hoy también se lo quiero expresar a Alejandro, ahora que lo veo en la lista, se lo quiero expresar. A lo mejor él no tenía ni idea de
de que había sido parte de esa motivación, pero hoy le quiero expresar un inmenso agradecimiento a él por eso, porque ahí entendí que tenía que escribir un libro. Y bueno, ahí está. Muy bien. Doctor Bueno, Vanegas, entonces llegó entonces, la hora de la rifa, de de la entregarle a rifa. nuestro auditorio y entonces proceda conforme a. Oiga, pero le cuento que solamente hay 29. O sea, Solo hay eh, 29 libros, espere, ¿no habíamos quedado en no, que tres? Ah, bueno, no, no. no, hay 29 personas Yo veo, no, 30. Ya van bueno, 30, eh, ya Hugo van Armando, 30, Hugo Armando tiene 31. levantada la mano. Adelante, estimado Hugo, amigo. Hugo. Carlitos, mi hermano, felicitaciones. De verdad, muy Muchas orgulloso gracias, Hugo. de compartir contigo este momento tan importante, porque yo sé que esto es grandioso cuando uno puede plasmar. Yo me imagino todas las ideas que debes tener en tu cabeza y tener que no hacer un libro de 600 páginas, sino apenas condensarla en algunas páginas para que todos aprendamos un poco de tu conocimiento y de todas esas experiencias que has logrado en todos estos años trabajando en este tema de riesgos y temas organizacionales, de empresa, seguridad y todas esas cosas que tú sabes. Entonces, de verdad, muy contento de compartir este espacio. Espero leer muy pronto ese libro. Sé que vamos a tener una charla dentro de poco juntos. Vamos a poder conversar de todos estos temas. Espero haberme leído el libro antes. Por favor. Pues, toca. No me he apuntado porque es que hay una pregunta No. que no sé si ya te hicieron, Carlos. No sé si ya le hicieron, si ya la hablaron. Llegué como 20 minutos tarde y es, bueno, y si no me lo gano ahorita en la rifa, ¿dónde lo consigo? O sea, ¿dónde te compro el libro? ¿Dónde lo busco? Que es por amor al arte y lo vas a regalar, no sé. O sea, cuéntanos un poquito sobre eso también, como para que todos podamos tener acceso a él después. Bueno, sí, como los alumnos necios, toca repetirle la lección. Hugo, hicimos una edición limitada de lujo, full color, en un papel especial para nuestros clientes y nuestros coequiperos. Obviamente, tú estás en esa lista, obviamente súper privilegiado. Y no más. O sea, de ahí lo que sigue es que estamos, como tú ya lo hiciste, siguiendo el camino de Amazon, que ya sabes que eso tiene sus densidades, ¿sí? Entonces, estamos siguiendo el camino de Amazon para la segunda edición, pero por ahora, para nosotros lo que comportaba era empezar nuestra celebración de los 20 años con ustedes, que son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros hermanos en este tema de la gestión de riesgos, la familia, que también es muy importante para nosotros. Son profesionales y personas que también tienen unas responsabilidades grandes en sus organizaciones. Y los coequiperos. En ese pequeño mundo nos circunscribimos al principio, pero después vamos a brincar, así como tú, al mundo de Amazon. Vamos a ver. Eso, No, no eso, eso. pretendemos, no pretendemos vivir del libro. Eso sí. No, 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 ojalá, no, 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 todavía no, 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 no. todavía no, pero sí, la verdad es muy chévere y espero pronto tener también la bibliografía porque tú sabes, nosotros seguimos en este mundo enseñando y la verdad también pienso que hacen falta este tipo de libros suramericanos, latinoamericanos, que le cuenten a nuestra gente cómo es este tema de riesgo, cómo se maneja y más ese tema de las buenas prácticas, de aplicar los conceptos e irnos un poquito más a la realidad de cómo se hace. No tanto la teoría, como tú lo explicabas hace un rato, sino también de decir, venga, este concepto se aplica así, le recomiendo que lo hagas. O sea, hemos dicho, de verdad que estoy antojado de lo que estabas contando ahorita de contenidos. Tengo muchas ganas de leerlo y felicitaciones nuevamente, Carlitos. De verdad, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Por aquí estás en la página 159. Dice Guzmán Useche, Hugo, la revolución de los riesgos. Como parte de la Wow. como parte de la referencia, como parte de la referencia bibliográfica, no se alcanza a ver muy bien.
pero aquí estás. Ay, Isa- gracias. Isabel está por aquí. Isabel Casares, Isabel. Aquí está Casares. San José Martí, Isabel. O sea, hay no, no es mucho, pero ahí está. Algunas referencias bibliográficas y traducciones que se hacen de otros idiomas, entonces toca, obviamente, por temas de respeto, poner el autor. Y yo tengo que Isabel. agregar una cosa para despedirme y dejarte ahí. Yo sé que esto, y es que me agrada mucho verte sudando, contestando preguntas. O sea, cambiamos ya. No estamos sudando nosotros, sino tú. Encantado, de Qué verdad. bien, Hugo, qué Carlos, bien. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Hugo. La Ay, vida Dios mío. siempre nos da revanchas, Hugo. Toda buena Sí, sí, obra sí, tiene su así es. merecido castigo. Sí, sí, sí. Chao, un Ok, abrazo fuerte desde por acá, desde la nevera. Muchas también para gracias, ti, Hugo. muchas gracias. Por ahí estaba Isabel, que yo la vi como con un flash ya está ahí. Estoy. Muchísimas Nuestra hada felicidades. madrina. Muchas felicidades. La verdad es que es un honor el poder estar participando en este libro, en este nuevo libro, porque el otro también tuvo su impacto. Y la verdad es que, bueno, pues deseando también poder leerlo. Me llegará a primera distancia, espero, pero bueno, se Vamos a irá a ver. recoger, se irá a recoger seguro. Y bueno, pues muchas gracias a todo el equipo, que sé que también ha participado y que lo disfrutéis, de verdad. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Qué Tú eres generosa tú. nuestra hada madrina. Ella es nuestra hada madrina. Así es. Nada, Carlos, entonces vamos con la rifa. Vamos con la rifa. Bueno, Isabel, ayúdame tú. No me voy, Ayúdame tú con un número del 1 al 30 del 1 al 32. el 6. El Sin lugar a 6. 6. Bueno, dice aquí Camilo González Carvajal, es nuestro gran amigo. Camilo, Hombre, qué tú maravilla, Carlos. Doctor ya Camilo. tú lo recibes por derecho propio. Muchas gracias, hombre. Qué honor ser el primero en la rifa. Y de verdad, Carlos, qué honor contar con la amistad de ustedes, de Carlos Díaz, de Juan Manuel, la amistad tuya, el colegaje con una empresa tan bonita y tan impactante como Zona Segura. Y, hombre, recibo muy honrado este libro y con mucha alegría, y ten la seguridad que también voy a ver dar la lectura. No es mi experticia, pero en casi 5 años o un poco más de 5 años de relación profesional, pero sobre todo de amistad con ustedes, he venido siendo objeto de esa evangelización. Y algo me ha venido entrando cerca de la gestión de riesgos aplicada a mi área, que es el gobierno corporativo. Entonces lo leeré y con seguridad que también tendremos la oportunidad de conversar al respecto. Vale, muchísimas gracias, Camilo. Bueno, yo veo que está conectada con la imagen encendida Magda. Magda, regálame un número del 1 al 32, por favor. 14. Ay, siquiera no dijo 21, porque el 21 es usted. Muy bien. Alberto Holgado Yavar. Alberto, que este es un seguidor nuestro. Alberto, un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu presencia siempre desde el Perú. Alberto es un colega a quien apreciamos muchísimo. Está en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas Nos tardes toca a ustedes. mandártelo virtual, pero te lo mandamos en digital. Claro que sí, un honor poder recibir esta publicación, primera en su tipo en Latinoamérica, en verdad un gusto, es un aporte invaluable, como te escribí en algunas líneas, y bueno, en verdad no tengo palabras para justificar
lo que siento de emoción por recibir la publicación y de considerarme seguidor de ustedes y haber participado de tantas reuniones que ustedes con tanta bondad transmiten vuestros conocimientos y los esparcen por toda Latinoamérica para poder crecer de la mano. Realmente apreciamos mucho ese compromiso de Zona Segura, de evangelizar a todos nosotros y de darnos también esperanza y darnos un gran ejemplo profesional a seguir. Muchas gracias por vuestro cariño. Un abrazo a ti por la autoría y por estos 20 años a todos en la Segura. Gracias. Muchas Muchas muchísimas gracias, gracias a Alberto. ti. Alberto es un colega a quien apreciamos muchísimo. Gracias. Alberto, regálanos un número del 1 al 30 del 1 al 33, ¿ya? Que sea el 33. Que sea el 33. Esto va para Carlos Andrés Muñoz de Eduardo Otero Soto. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Carlos Andrés, qué bueno. Él ha sido seguidor de nosotros durante mucho tiempo. Carlos Andrés, ahí te va en Medellín, ¿no? Estás en Medellín. Sí, gracias. Buenas noches. En este momento estoy en Cartagena por un tema laboral, pero compartiendo y disfrutando pues de esos espacios de mucho conocimiento. Y hay unos términos allí que yo sé que van a revolucionar y que nos van a poner a repensar en este tema de gestión de riesgos. Muy amables. Muchas gracias, Carlos. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es que el de Camilo no No vale vale, porque doctor. no vale ¿Se lo porque vas se lo vas a quitar? No. es que Camilo lo recibe por derecho propio. Bueno, entonces otro número, doctor Vanegas. Entonces, démelo usted, por favor. 15. 15. Es también bueno, este va en digital para nuestro fiel amigo Jorge Bernal Loza Reyes. No, este también lo recibe por derecho propio. Dame otro número. 8. Perfecto, listo, muy bien. Este se lo vamos a mandar a Nelson Munera del Metro de Medellín. Nelson Munera del Metro de Medellín. Señor. Te vamos a mandar el libro en físico. Mil gracias. Muchas gracias. Conociendo mucho de ustedes a través de unos compañeros analistas en el Metro de Medellín, creo que nos va a servir mucho a todos para ampliar ese conocimiento y seguir trabajando en el tema de riesgos. Muy agradecidos y muchas felicitaciones. Que Dios los siga ayudando y que sigan saliendo adelante. Iremos de la mano, acompañándolos y aprendiendo mucho de todos ustedes. Amén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos excedimos en el tiempo. Hay una mano levantada de... Una mano levantada. Adelante, por favor. De Jorge Loza. De Jorge Loza. De aquel que le dijeron por derecho propio, y te esperamos, Carlos, muy pronto acá en Perú, verdaderamente, porque, tal como dices, esta guía va a servir para tomar decisiones a aquel que todavía no comprende lo que es la gestión del riesgo en la profundidad. Y los canales están abiertos justamente para ello. Así que esperamos muy pronto tenerte acá en Perú y poder llegar a ellos para alcanzarles este material que estoy seguro va a ser de mucha utilidad. Y ya con la anuencia del autor, también poder hacerles llegar la versión digital de manera oportuna para que la vayan leyendo y ya posteriormente que les llegue de manera física. Un abrazo. Claro. Mil gracias, Jorge. No, pregunta alguien que si va a estar en alguna librería en físico. Me toca decirles que a Boris Sanabria que no. En físico no la tenemos en librerías todavía, porque eso hay que negociarlo de alguna manera. Y esto era más una
una edición que hicimos para estos 20 años y más bien después de que tengamos el convenio con Amazon, les contaremos a ustedes cómo es más fácil encontrar el libro. Síganos en conversatorios y aquí les vamos contando. Perfecto, señor Vanegas. Una vez Bueno. más, mil y mil gracias por todo. Gracias a todos por la compañía, por la fidelidad, por motivarnos a estar cada jueves dándoles y asumiendo el compromiso de seguir trabajando en esta evangelización y en esta misión que, como bien lo define Carlos, de aprender para enseñar. Gracias, Carlos. Les esperamos nuevamente el próximo jueves, Dios mediante, que viene. Tenemos a Alberto Ray desde los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre gerenciar la incertidumbre, una propuesta bastante interesante que con esa sabiduría que tiene este hombre desde los Estados Unidos, un colega venezolano que trabaja desde los Estados Unidos, tiene un planteamiento maravilloso. Vamos a tener a Alberto Ray la próxima semana con nosotros. Y entonces los esperamos, vamos a mandar como siempre nuestra invitación para que se registren y puedan conectarse dentro de 8 días a este tema de gerenciar la incertidumbre. Carlos, muchas gracias por la invitación. Pero Gracias si a el ti. micrófono le va mejor. Es más fácil, sí, es más fácil con el micrófono abierto. Nada, mil gracias a todos, gracias a ti por todo, Carlos. Todos estos años, por todas las enseñanzas, por esa misión bonita de ayudar a quienes toman, quienes toman decisiones a conocer, entender y valorar el valor de sus riesgos. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo voy a ver una cosa, yo no vi. Ah, sí, Sonia. Sonia Andrade me estaba preguntando. Le vamos a mandar un libro a Sonia, claro que sí. Es mi otra madrina. Entonces, bueno, no, nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias por todo. Cerramos la grabación y ya si nos queremos quedar aquí tomando el pelo, pues nos podemos quedar tomando el pelo.